Qué lindo escuchar esta cortina, ya sabemos que estamos en comunicación. Cuando escuchamos la cortina nos anima. Sí, no, con la especialista Raquel Pina, desde Ohio, Estados Unidos, comunicada a través del Meet con los amigos del rock. Vientos antárticos, la memoria malvinera y la reconstrucción del yo soberano argentino. Un trabajo de investigación, aproximaciones a los modos de pensarnos bioantropológicamente bicontinentales. Ser argentino hoy, ¿es ser antártico? ¿Qué tal? Bienvenida al descontracturado arte de ser nexo y parte, querida Raquel Pina, amiga del rock y de la cultura en general. Están? ¿Cómo andás, Raquel? Bien, acá estoy. ¿Me escuchan bien? Te escuchamos fuerte Muy y claro, bien, muy bien. Raquel. Qué bueno. Yo recién sentía retorno, por eso tenía yo un poquito de retorno en el primer saludo, por eso les pregunté. Pero no me ven, ¿no? A ver, ahí te buscamos. Pues No. estoy conectada en el Meet y la Sí, última ahí te yo veo un pelado ahí te nomás, veo. yo veo un pelado acá nomás. Sí, pero bueno, yo no los veo. Bueno, no te perdés no te nada. pegues nada, no te pegues nada. No, pero a mí me gusta. Yo sí te veo, Raquel, no te preocupes. No me digas, ¿y por qué yo no? Porque usted está... Yo me veo solo. Sí, bueno, Qué cosa. Tiene que Bueno, actualizar su iremos YouTube, amigo. Bueno, iremos ajustando a medida. Es la primera columna del año, va a haber algunas desprolijidades. Seguramente, de nuestra parte, Raquel, seguramente. Sí. No, de todos lados. Estamos todos venimos todos como cansinos, ¿no? Ya que, Y eso que Es que estamos es un recién año en muy abril, largo. Sí. no, pero los argentinos venimos del noveno año de vapuleo que tenemos. Sí, no es fácil. No es un principio de año normal para la argentinada. Y No. últimamente, viste, hace un tiempo que no. Sí, claro, no, hace bastante ya, porque yo particularmente me siento cansada y ustedes están diciendo recién empieza el año, y bueno, es que venimos vapuleados, venimos hechos unos felpudos de... Venimos bastante felpudos, sí. Sí, nos vienen felpudeando bastante. Sí, los vienen pisoteando. No nos dejan ni Somos sacudir todavía, viste, porque ya nos pisan de nuevo, viste, una cosa... Claro, viste que no te terminás de acomodar, que te dan otro sacudón, así. No, por eso digo que el argentino en general viene y se empieza a sentir, digamos, esta cuestión, pero bueno, hay que ver qué estrategias desarrollamos, ¿no? Por lo pronto, bueno, por eso les preguntaba si me veían, porque a mi espalda tengo el mapa bicontinental, para los oyentes después nos quieran buscar en las redes. No sé si va a salir con video o no, pero atrás mío está el mapa bicontinental y la idea era preguntarles si me veían porque... El gurú. Sí, El gurú te veo, veo el mapa. Es como en mis ojos. Sí, Pac Fade acá un rato ya te va a ver, no te preocupes. Bueno, ¿qué tal? Yo estaba esperando que me llamaran y digo, no me van a llamar, ya no me quieren más. Es Claudia la es Claudia, la demorona. encargada es Claudia, viste, nosotros estamos acá en la pecera, no podemos salir de esta pecera, es una cosa. Ay, que me están jugando la carta de víctima, no. No, para nada, no. Hablamos de cumplimiento de roles, nada más, sí, No, me mandé un mensajito porque digo, bueno, no Mira. sé si empezamos, ya los extrañaba, eso es lo que les... mira, Gracias, Raquel. viste, alguien nos extraña, Pac Fade, viste. Y sí, porque está tan lejos, viste, cuando uno está lejos extraña un poco más. Sí, idealiza. cuando uno está lejos por ahí idealiza demasiado. Después ya cuando viene acá dice, sí, no era para tanto, pero bueno. ¿Por qué le decía así a Raquel? No, de nosotros. dice, cuando sí. la veo a usted de nuevo dice, no era para tanto, Pac Fade. Y bueno. No, las visitas, ¿cómo que no? Siempre Ahí ya sale, los- mira ahí al balcón. No, perdón, Raquel. Sí. ¿Cómo? No, que se metió la grabación acá, Nico, no sé qué hace. No, es una cosa, Raquel, es una cosa de loco. Y le tengo que hacer enojar un poco. Me gusta verlos porque entonces hay más coordinación. Cuando Claro, bueno. hay un poquito más de coordinación, yo ya sé que... Dice que somos descoordinados nosotros, así que no te das problema el Nico acá. Bueno, yo que me había afeitado, me había maquillado. Yo también. No, mirá, me si hice te un vemos un look más sabás. Me hice un peinado sí, nuevo, yo totalmente. también, y no lo puedes ver. Pac Fade
está estrenando flequillo nuevo y bueno, cosas así. Estamos renovando ¿Ah, nada. sí? Sí, sí. No se ve todavía, pero bueno, ya se va a ver. ¿Qué no se ve? Ah, el flequillo. Y no si me lo rasuré. ¿Viste? Por eso. Ay, Bueno, boludo. me han contado que hubo inauguración por allí, así que tengo inauguración que me he perdido. Sí, va a haber reinauguración ahora en mayo, si Dios quiere. Sí, sí, sí. No, no me diga. ¿Y qué día? No me mandó invitación Packface todavía. Ah, no ¿Cómo? estaba. Inauguración y no me llegó. Yo había marcado la agenda según tus dichos, nada más. Claro. No, porque van a haber varias inauguraciones este año. Sí. Ah, entiendo. Sí, puede ser que haya reinauguración. Son varios tramos, ¿eh? Pack Fue una obra grande. Son varios pero tramos, una obra grande, mucho pique. no llega la ayuda de Nación, la estamos esperando todavía, ¿viste? Entonces, bueno, ¿viste cómo es? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, la idea era empezar tranquis hoy, pero nos tocó un 3 de abril. Un 3 de abril, ¿no? Con tantas 3 de abril cosas. justo después de... Sí, Cuánta no, carga simbólica, ¿no? De la identidad patria, de la identidad soberana, la identidad nacional. marzo, abril, junio, sí, tiene su volumen y su peso específico, ¿no? Para los argentinos y para Latinoamérica, ¿eh? No hay que olvidarse que a veces los argentinos nos pensamos muy desde nuestra construcción histórica, histórico-geográfica, con un cordón umbilical con Europa primero, ¿no? Después en este momento es Estados Unidos, por esta cuestión de la avanzada colonizadora de nuestros espacios imaginarios, ¿no? De nuestros imaginarios, siempre con esta cuestión de pensar que lo de afuera siempre es mejor, que tiene otro gusto, otra calidad, que está mejor pensado, que está mejor hecho, que venimos atrasando. Esa es parte de esta cuestión de cómo nos ubican, ¿no? Primer mundo, tercer mundo, mundo desarrollado, mundo subdesarrollado, que es parte de un pensamiento que tiende a que uno no pueda imaginarse como actor, como el que decide, ¿no? Él o los que decidimos por nuestros propios, por nuestro propio futuro, decidimos cómo organizarnos, qué hacer, cuáles son los hitos históricos que vamos a tener. Es como que nos organizan siempre. Sí, ¿no? Y nos desorganizan, por eso nos sentimos como felpudos a veces, pero para... Entonces es como si estuviéramos viviendo una historia ajena muchas veces, nos sentimos impotentes, ¿no? Hay una gama de sentimientos que emergen, sobre todo en estas épocas, ¿no? Estaba escuchando el bloque anterior, después la entrevista con la artista, creo que yo que entrevistaron a una artista, no noté su nombre, Milvia, un lindo nombre, Milvia. Milvia, estaba escuchándolos, no sabía que el teatro se llamaba Hereje allí. Sí, vio. Sí, tenemos una compañía ahí. Y nosotros sí. los bendecimos igual, ¿eh? Mirá vos, qué amplios. No, de pronto dije, mirá qué nombre para un teatro, Hereje. Bueno, uff. Y laburan mucho, son un colectivo teatral importante. Qué hermoso, qué hermoso. Bueno, viste que siempre ustedes me sorprenden, siempre, o sea, hace muchísimo que nos conocemos ya, me considero amiga del programa, de la casa, y siempre hay algo nuevo o algo de lo que me entero en cada uno de estos encuentros. Y bueno, esta cuestión justamente de tener voz propia tiene que ver un poco con qué tipo de arte producimos, qué tipo de narrativas producimos. Tenemos que acordarnos que lo que no contamos, lo que no lo decimos, lo que no contamos se termina desapareciendo, se termina desdibujando o termina siendo dicho por otros, ¿no? Entonces, eso es una actitud muy pasiva. Siempre me acuerdo de una pregunta que me hicieron ahí en uno de los programas. Ustedes al principio estaba... no me acuerdo si era el rector de la universidad, si era Luis... que me dice, no sé si él u otro de los compañeros, pero me dice, ¿por qué nos cuesta tanto ser soberanos? ¿Por qué cuesta tanto? Estábamos en ese debate, ¿no? Fue un programa lindísimo, que tuvimos una charla lindísima,
Y, lo que en ese momento se me ocurrió como respuesta, porque la verdad que no sé si tengo la respuesta, esas son cosas que nos tenemos que preguntar, para eso existe la filosofía, ¿no? Y de hecho nos tenemos que poner a pensar, frenar las velocidades y ponernos a pensar. Y lo que se me ocurrió decir es, bueno, hay que ver si queremos, ¿no? Porque hay que querer, hay que desearlo. El problema es que lo que deseamos viene formateado a veces, no por nosotros mismos, sino que nos viene heredado, nos viene inculcado, nos viene de afuera, y eso termina produciendo voces que repiten y que no son originales, digamos, o que no nos hacemos cargo de aquella historia que tenemos, ¿no? Ujú. Entonces, ahí hay cuestiones. Y acá quisiera hacer una recomendación. Hay un libro de un filósofo argentino, Alejandro Guillermo Romero, que escribió un libro lindísimo que se llama ¿Poder qué? ¿Sí? Aproximaciones filosóficas para una reconstrucción del vivir en común. Este librito es de hace poco, no es de hace mucho, hace algunos años, ¿no? 2018, quiero decir, es relativamente reciente, pero los argentinos estamos en un momento y esto de momento no es hoy, este año, ¿no? Sino que venimos con esta pregunta, ¿no? ¿Qué somos? ¿Qué queremos ser? ¿Qué podemos ser? ¿Y de dónde nos viene ese deseo, ¿no? Y bueno, y eso tiene que ver con la soberanía, lo hemos charlado muchísimo acá en todas las columnas cada año, que tiene que ver con la soberanía territorial, con cómo habitamos el espacio, cómo imaginamos ese espacio, las pujas que hay por aceptar o no aceptar el mapa bicontinental, algo que me parece, viviendo afuera de Argentina, la creación del mapa bicontinental, cuando empieza a aparecer como el mapa que teníamos que usar, para nosotros los que vivimos afuera, ver ese mapa de Argentina bicontinental, donde aparece una Argentina, yo te diría casi insular, ¿no? Es puro mar, puro azul, que aparte es el color de nuestra bandera, toca las hebras de la sensibilidad de la patria, ¿no? De aquello que nos identifica. Y nos salimos del mapa de la pampa húmeda y nos adentramos en una Argentina marítima, en una Argentina azul, en un lugar en donde casi que las Islas Malvinas son parte de un cordón umbilical que nos une a la Antártida. Y si observamos el mapa, que por eso les preguntaba si podían verme y si veían el mapa atrás mío, que justamente este mapa fue un regalo que me hicieron los veteranos de Malvinas de la ciudad de Santa Fe, que de paso les vamos a mandar saludos. Estuvimos charlando con un veterano de Malvinas el ¿Sí? lunes, el martes. Ah, ahí voy a pedir la entrevista porque me encanta Interesantísima. escucharlo. También Claro, estuvimos con el director del Observatorio Malvinas en Villa María, que es un profesor de la UNBM, y también nos contó unas historias hermosas, su experiencia que estuvo ahora en febrero en Malvinas con otro conjunto de profesores. claro. Se hicieron unos podcasts, se hicieron un montón de cosas a través de Claudia Soledad Gatica. Cosas interesantísimas han surgido así. La verdad que cada año es como que nos empapamos más. Pero a nivel nacional, a nivel cabeza, parece que estamos descerebrados. Y que las cuestiones Pero hay que internacionales... tener paciencia. Perdón. Yo siempre digo que los tiempos de las conciencias colectivas no son los tiempos urgentes de aquellos que a veces estamos en el potrero, ¿no? Claro, uno quiere hacer un gol ahora. No sé si voy a estar mañana para hacer el gol. Sí, no sé si hacer goles, pero que no nos hagan tanto juntos, ¿viste? Para el partido, aunque sea paremos el partido un rato. A ver si podemos, claro, yo quiero ahora, ¿viste? La barrera, que la barrera funcione para que no nos hagan tantos goles o lo que fuere, ¿no? Pero por eso te digo, a mí me parece que yo siempre recuerdo, ¿no? Que cómo en algún momento nos sorprendió el 2001. ¿Se acuerdan del 2001? Sí. No hubo anuncios.
Sí, habían anunciado Se que palpitaba un es poco, lindo ¿no? dar Sí, buenas sí. noticias, nos decía el presidente en ese entonces. Bueno, Es lindo pero dar buenas noticias, el fondo ha dicho que nos da la plata, todo cosas así. claro, claro, bueno, pero fíjate que el diciembre del 2001, donde termina de cuajar, siempre digo yo que hay un momento en que cuaja el queso, pero eso es un momento que nos sorprende, pero al mismo tiempo no tenés dudas de que ese es el momento, ¿sí? Pero bueno, eso no son los tiempos de las urgencias que sentimos aquellos que estamos analizando todo esto todo el tiempo y estamos viendo cómo, casi como la Matrix, digamos, que empezamos a ver cómo se deteriora todo y no entendemos por qué estamos viendo algo que otros no ven, digamos. Estamos percibiendo, estamos sintiendo y a veces también esperamos que las cosas sucedan de iguales maneras, digamos. Entonces el estallido del 2001 nos sorprende en el sentido del formato que toma el pueblo haciendo calle, y no nació en Buenos Aires, digamos, terminó de cuajar, pero había nacido en el interior, ¿no? Había Cutralcó, el corte de rutas, y que tenía que ver, en ese momento tenía que ver con una respuesta a esto que es muy interesante. Generalmente nosotros como país industrializado, que en su momento, o país que fue industrializado, que está, cada vez estamos más desindustrializados, ¿no? Pero Argentina llegó a ser un país con casi plena ocupación, con un desarrollo industrial importante, fue punta en Latinoamérica, hizo punta y sigue haciendo punta muchas veces, ¿no? Tuvimos el ejemplo del ARSAT, o sea, cuando Argentina pone todo su potencial y todos los agentes sociales a trabajar con una meta y con una conducción, Argentina es una cosa que levanta un vuelo de ave andina, digamos. Claro, pero también no nos olvidemos que hay toda una parafernalia ejecutada desde el exterior para fragmentar y Claro, dividir a nuestros propios políticos y representantes. claro, por eso, pero a esto voy. En el 2001, lo que el corte de ruta significó decirle a las imposiciones del capital, de esta manera nosotros te vamos a frenar. Antes, yo no sé si se acuerdan, la manera de frenar el funcionamiento de la sociedad en su conjunto era hacer un paro en las unidades de trabajo, ¿no? Las fábricas, las escuelas, etcétera, etcétera. El paro en la unidad de trabajo era lo que frenaba la maquinaria, y entonces te tenían que prestar atención porque les estabas impidiendo hacer lo que el capital hace, que es tener ganancias, ¿no? Tener la plusvalía, si se quiere. Después de la década del 90, lo que nos había ocurrido a los argentinos había sido la gran desocupación que se genera, ¿no es cierto? Entonces, la desocupación era tan alta que emergen los movimientos piqueteros. ¿Por qué? Bueno, porque no estaban desocupados, entonces no se podía hacer paro porque no tenías una unidad de trabajo de pertenencia. Entonces, ¿qué era lo otro que le podías cortar al capital? La ruta por donde se trasladaba los bienes comerciales. No sé si me explico. Sí, Entonces, sí. la circulación, hay una cosa que el capital no puede hacer: dejar de moverse, de mover personas, de mover bienes y de mover servicios. La circulación del capital es necesaria, y la circulación a alta velocidad es lo que termina de hacer el conjuro para la acumulación de capital, ¿no? La producción de capital y la acumulación. Y a más velocidad, más capital se produce. Por eso es que esta cuestión de que los mercados financieros logran insertarse en las redes y funcionar 24/7, ya sin discontinuar la circulación, ha hecho que se aceleren los tiempos de la acumulación y de las ganancias, ¿no es cierto? Entonces ahí estamos atrapados todos. Bueno, en los 90, cuando la Argentina se consolida como parte del mundo global, después del menemato, ¿no es cierto?
o durante el menemato sucede eso, en el 2001 se tocó un límite y se le encontró la vuelta a la... Porque, ¿qué pasa? La comunidad se había organizado también de otra manera, el Club del Trueque. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero nos acordamos todos del Club del Trueque. Fue una de las experiencias más importantes en el mundo anti-neoliberales. Y eso no está dicho por mí, que no soy ninguna experta en esos temas. Sí en las consecuencias culturales de eso, pero está dicho por David Harvey, que es un geógrafo, revisionista, marxista, inglés, británico, que trabaja acá en los Estados Unidos y que trabaja mucho en los espacios del capital, las ciudades, la hiperurbanización que ocurre después de los 70, y analiza todas estas cuestiones y la producción de subjetividades, ¿no? Entonces, cuando yo le pregunto qué pudo haber pasado con el movimiento del trueque en Argentina, que en un momento hizo furor y fue ejemplo en el mundo aparte, ¿no? Fue uno de los fenómenos estudiados. Y entonces yo pregunté si a lo mejor después de la dictadura había logrado su objetivo de convertirnos en individuos tan egoístas y acumuladores que en vez de organizarnos comunitariamente para el bien del círculo cercano, no podemos, o hay algún impedimento de ese tipo, ¿no? Una curiosidad que tenía. Entonces me dice no, me dice al contrario, fue tan buena la experiencia y dio tan buen resultado que había que infiltrarla y boicotearla. Porque si eso se expandía, le estaban demostrando al mundo globalizado que había una alternativa a la propuesta que se irradiaba desde Wall Street. ¿Viste? Entonces, éramos un mal ejemplo. ¿Se entiende? Sí. Entonces, esto que decía Daniel, la respuesta, los anticuerpos que tenemos como pueblo para poder procesar lo que nos está pasando y encontrarle una vuelta de tuerca a la cosa, para la sobrevivencia, para el bienestar de la familia, etcétera, etcétera, siempre va a estar atravesada y combatida por justamente los que están atentos y los que están mirando, digamos, qué es lo que pasa y proyectando a futuro qué puede llegar a ser eso. Entonces, como nosotros no estamos atentos a eso externo, estamos siempre buscando la culpa adentro, ¿no? Que puede haber factores en juego que nos predisponen a tener ciertas debilidades o a no ver nuestras fortalezas, o también a la fragmentación, como recién marcaban. La divide y reinarás es un principio básico, ¿no? de la confrontación de los pueblos, sobre todo pueblos colonizadores versus pueblos colonizados. La balcanización ha sido una de las herramientas más utilizadas desde siempre. Y ese es un problema que tuvimos como bloque latinoamericano. No nos terminamos de unir como bloque sudamericano y mucho menos como bloque latinoamericano, ¿no? Bueno, no sé por qué llegamos acá. Mira vos, y bueno, está bien. Bueno, y tampoco llegamos a esa unión por factores externos, Raquel, en su momento fue el Plan Cóndor y tantas cuestiones, ¿no? Claro, el Plan Cóndor en los años 70, el golpe contra Perón en el 55 tuvo que ver con una propuesta que había de crear un bloque muy similar a lo que hoy es la Unión Europea. Esa reunión que tiene en su momento el presidente Perón con el resto de los presidentes latinoamericanos termina filtrándose la información y terminó siendo boicoteada. Bueno, el eje fue al caer Perón bajo el golpe de Estado con la Libertadora, se termina, digamos, la propuesta porque el ideólogo era Perón, digamos. Entonces, ahí es donde Argentina entra al Fondo Monetario Internacional y pocos años después, entra a la firma del Tratado Antártico. Entonces, claro, ahí tenemos dos intereses a los que la Argentina se supedita, digamos, con ese golpe. Obviamente siempre en los países que han sido colonias siempre existe esta cuestión de un sector oligárquico que termina en alianza con las fuerzas extranjeras
y se presenta, ¿no?, como una alternativa, a veces se presenta como una alternativa. Esta división ya existía en la época de la primera junta, la asamblea del año 13, teníamos los saberistas y los morenistas, y bueno, después se extiende, por eso hubo una guerra civil, ¿no? De hecho, hubo una guerra civil porque no se puede conciliar políticamente los dos proyectos. Y la guerra de Malvinas, esta que conmemoramos, tiene que ver con una resistencia a convertirnos en colonia del Imperio Británico, ¿no? Que separarnos independizarnos de España y pasar a ser colonia de otro imperio, digamos. La resistencia a eso tiene que ver con la resistencia a la invasión. Tiene una larga historia, la invasión de 1806-1807, las dos invasiones que fueron resistidas desde Buenos Aires, y ahí es donde los británicos deciden ir a ocupar Malvinas, que ya tenía 11 años de estar siendo poblada por, era una gobernación, ¿no? Tenía un gobernador, Bernet, y eso es una historia borrada en Argentina. O sea, esa historia no se enseña. Hay diarios escritos por la esposa de Bernet sobre la vida que se llevaba allí, el poblamiento comercial y civil pacífico de la Antártida, que aparte había sido heredada, la teníamos por herencia al independizarse el virreinato, ¿no? Y en 1833 es invadida por los británicos. Por eso, cuando... No teníamos para correrlo ahí tendríamos que haber tenido un poco más de flota y de cosas para barrerlo. Claro, ahí. pero no la teníamos. Lo que hubo fue resistencia, lo que hubo en ese momento fue resistencias que tenía que ver mucho con las familias y el intercambio increíble que había entre Patagonia y Malvinas. Porque todo se basaba en los pioneros que habitaban y vivían del mar, vivían de la pesca. Recuerden que el aceite de ballena era muy preciado, y tiene que ver también con cómo se había en el norte, en los mares del norte se había exterminado mucho a las ballenas, ¿no? O sea, era tanto lo que consumía Europa, ¿sí? Porque era lo que se utilizaba antes de las grandes producciones de otros combustibles. Lo que se utilizaba era el aceite de ballena. Claro. Entonces tenían que ir a otros mares, a otras latitudes, para poder seguir supliendo de ese bien, ¿no? Entonces lo que ocurre siempre es que aquellas historias lo que decía hoy, ¿no? Aquellas historias que no narramos, por eso es interesantísimo que hayan tenido la entrevista con el veterano de Malvinas, que es desde que se cumplieron los 40 años, estamos como una especie de emergencia de las narrativas que quedaron como solapadas, ocultas, apagadas. Siempre son aniversarios, ¿sí? Los números redondos son aniversarios importantes. Bueno, los 40 años es como que hubo una eclosión de todas estas historias. También tiene que ver, hubo una serie de publicaciones acá en el norte, ¿no? En inglés, porque se van desclasificando los archivos a medida que pasa el tiempo, depende también de qué y cuáles, pero se empiezan a desclasificar los archivos y empiezan a emerger historias, ¿no es cierto? Bueno, hoy, por ejemplo, Raquel, perdona que te corte, hoy acá en la ciudad, en el Espacio Inca, se va a estar presentando un documental que habla justamente de las torturas realizadas a los soldados argentinos, ¿no? por el propio ejército. ¿Es una producción cordobesa esa? No. Bueno. ¿Está ahí, Raquel? Sí, estoy escuchando. Las historias, claro, las narrativas... primero que no hubo justicia, o no se hizo justicia con respecto a lo que ocurrió en Malvinas, y todavía estamos en búsqueda de que eso vaya a la justicia, de que esos crímenes de lesa humanidad vayan a la justicia y se llegue, digamos, a una condena, ¿no? Y al mismo tiempo tiene que ver con un ocultamiento de las otras historias. No son las únicas historias. En realidad fueron estas historias, hubo
hubo mucho de narrativa de justamente de lo que ocurrió en ese sentido, pero poco se contó de las historias de combate del lado del ejército argentino en el tema aviones, por ejemplo. Bueno, yo no soy una experta, no quisiera extenderme hablando de estas cuestiones, pero sí de que estas historias falta contarlas, o no se contó lo suficiente. Fíjense que el cine argentino no refleja de ninguna manera, o de muy poca manera, o de muy pobre manera, lo que fue la guerra de Malvinas, ¿no? Y todavía está esta cuestión de centrarnos en la victimización y no en el heroísmo. Y está dividida la opinión, obviamente, ¿no? Pero bueno. Lo que pasa es que era una dictadura que justamente produce una guerra para zafar también de la decadencia, de lo tremendo que habían hecho arriba y del despertar del pueblo que estaba realidad, justamente todo exacerbado, ya estaba todo mal. Bueno, pero en realidad lo que ocurre es que Estados Unidos, en realidad lo que ocurre es como una especie de estás en el recreo y te ponen la traba, ¿me entendés? El que te dijo que te iba a apoyar. Claro. Entonces hay que tener en cuenta también las circunstancias geopolíticas, no se explica solo desde adentro lo que fue. Y por eso contaba la historia de la resistencia hacia el Imperio Británico. Bueno, también tenemos la Vuelta de Obligado, que en realidad se cuenta la batalla, la Vuelta de Obligado, en realidad la que más importa es la de Punta Indio, donde se capturan los barcos y ahí se vence a la flota francesa, y yo creo que la británica también había entrado al Paraná. Entonces, las historias las tenemos a medio contar, y no están todas las voces, ¿sí? Y yo les digo una cosa, si uno hace un recorrido por lo que se publica en inglés, el primer libro que sacan los ingleses, o el más conocido, que es en 1985, es uno que yo voy a mostrar acá. Otra vez, no sé si va a salir el video o no. Del lado del gurú y de otra gente seguramente sí, el mío no. El tercer comando en bueno, obviamente tiene el nombre en inglés, lo que nosotros llamamos Malvinas. Ellos sería el tercer comando en Malvinas, y el subtítulo es No fue un picnic. Este es el primer libro que sale, o el más conocido por lo menos en inglés, porque el relato que tienen los excombatientes británicos no es el que tenemos nosotros de las víctimas, es el relato de una guerra que ellos no esperaban tener que enfrentar. Ellos nunca imaginaron lo que se iban a encontrar cuando fueron ellos pensaban que iban de picnic, iban y volvían. Y se encontraron con un pueblo que les hizo frente, y justamente estuvieron combatiendo de igual a igual. Y en los últimos años han salido publicaciones, yo tenía acá algunas que había separado. Hay una muy interesante que en inglés se llama Atado con alambre, ¿sí? Dice las increíbles invenciones argentinas y las armas en la guerra de Malvinas. Obviamente el nombre es el del conquistador, ¿no? Pero, para nosotros son las Malvinas. Y tiene fotos de cómo fue que se da, sobre todo las batallas aéreas fueron impresionantes. De parte del ejército argentino. Entonces, tenemos un Tenían que levantar la puntería, ya que el bautismo de fuego había sido bastante contradictorio y engorroso. Había que mostrar destreza, garra, y bueno, con lo poco que había se hizo un montón. Pero digo yo irónicamente, ¿no? Digo, pues el bautismo de fuego de la Fuerza Aérea fue en el 55, ¿viste? Claro. Bueno. Bueno, claro, ya viajamos en el tiempo, vamos del 82 para atrás. Claro, vamos y venimos, ¿viste? Vamos y venimos, bueno, pero la cuestión es que tal y como se nos ha narrado la historia de Malvinas, termina produciendo un efecto que se llama desmalvinización. Porque si nos concentramos en la victimización, cuidado, no estoy diciendo que esas historias no se tengan que contar o que lo que haya sido un crimen tenga que ir a la justicia. Estoy hablando de otra cosa. Estoy hablando de
cuáles son las historias que faltan contar. Y faltan muchas voces. Faltan las voces de todos y todas las personas que estuvieron involucradas, tanto en las islas como en el continente, y inclusive de los que estuvieron en las islas falta muchísimo, de los veteranos, de sus familias, cómo se vivió eso. Y más te alejas de Buenos Aires y más difícil es que esas historias se narren. Por eso es importantísimo el trabajo de la red de observatorios de Malvinas, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto me interesa remarcar porque si nosotros logramos poner en perspectiva lo que significó la guerra de Malvinas, ¿sí?, geopolíticamente, hay que entender la guerra de Malvinas como, esto no es mío, lo dijo Ricardo Flores, que es un veterano de Malvinas voluntario de Entre Ríos, que hoy vive en Bariloche y se está a punto de inaugurar el museo. Ahí en un par de meses se inaugura el museo de Bariloche, de Malvinas y Islas del Atlántico Sur, que está, ya he visto las fotos, son espectaculares, y va a tener una sala donde se va a hablar de la Antártida y de los nativos antárticos. Y a esto venía, él dice en un momento, que en varias charlas que tuvimos, algo que me llamó la atención. La guerra de Malvinas fue tan solo una batalla, no fue una guerra, sino la batalla inicial por la guerra de la Antártida. Y no hay que olvidar que Argentina, por su situación, tiene el reclamo, por su situación geográfica, por su situación de herencia, del Virreinato del Río de la Plata, por también acción soberana continua desde 1904 de presencia en la Antártida, científica, pacífica, y luego a partir del 78, con la instalación del primer barrio en la Antártida, el primer barrio argentino en la Antártida, en Base Esperanza, se crea el Fortín Sargento Cabral, que es la continuación del caserío que había propuesto el general Pujato a Perón allá por los años 50. Es decir, llevar la vida de la Argentina a esa parte del territorio que ya venía siendo explorado y ocupado pacíficamente por la Argentina. Es decir, era una continuación más de lo que había sido lo que era el devenir histórico de la Argentina, digamos. Entonces empezaba a haber tecnología para poder estar en zonas realmente frías, había pioneros dispuestos, y acá hay una cuestión importante. Se mira muy bien, con muy buenos ojos, el pionerismo de los países del norte en el Polo Norte, por ejemplo, pero siempre se mira con sospecha que los países del sur, ¿sí?, hagan pionerismo más allá de las fronteras que la colonia en su momento les puso. Entonces, a la Argentina siempre se la va a estar caracterizando como si intenta hacer ese pionerismo, se la caracteriza como un expansionismo militarizado, y así es como se lo describe en la bibliografía en el norte, digamos. Hay que tener cuidado porque Argentina tiende a la expansión. Dicho esto en la Academia Norteamericana, por ejemplo. Vaya ironía. O sea, el norte se puede expandir, el sur no, Raquel, ¿viste cómo es? Claro, y ahí está la cuestión, que nosotros no incorporemos por eso la victimización, el discurso que se centra solamente en un discurso de victimización de lo que fue la guerra de Malvinas, tiene el problema de ser funcional a la desmalvinización, y esto conlleva con una esto viene junto o provoca o viene de la mano de la desantartización, es decir, esto de no es problema nuestro, que ya vienen empujando ese discurso, ¿no? Se las vamos a dar, total, ¿para qué sirven? ¿No? A las Malvinas. O sea, terminamos acompañando algo que nos juega en contra, digamos. Bueno, Malvinas, la Antártida y dentro de poco la Patagonia, Raquel. Bueno, claro. Dentro de poco. Claro, ese en realidad, yo también pienso que ese debe haber sido uno de los grandes problemas que tenía
el tener figuras representativas de la Patagonia en posiciones importantes de decisión en la Argentina, como fueron en su momento Néstor Kirchner y Cristina, ¿no? Que eran políticos que se habían hecho reconocidos por ser por habitar la Patagonia en el momento en que Néstor llega a la presidencia, ¿no? Y la cuestión de poner a la Patagonia como prioridad, porque no estuvo antes que otra, estuvo a la misma altura, digamos. A la misma altura. Si no, en Argentina termina en La Pampa y Bariloche. No hay otra cosa que todos los argentinos conozcamos más allá de La Pampa y Bariloche, ¿no? Imaginariamente saltamos de ahí a Ushuaia. Es como si no hubiera nada en el medio. Sí. Y entre Bariloche y Ushuaia está toda la Patagonia, digamos. Entonces lo que ocurre es que completamos el mapa, nos lo adueñamos y creamos las condiciones de comunicación necesarias, ¿sí? Recuerden que durante las administraciones de Néstor y Cristina, 10 millones de argentinos volaron por primera vez en avión dentro de Argentina, ¿no? Entonces, eso es importantísimo, porque te permite a vos una visualización de tu propio territorio, una aprehensión, con H, ¿no? De esto de agarrar, de hacer tuyo, un territorio que si no lo conoces, no lo vas a defender. Entonces, primero tenés que conocerlo, después tenés que aprender a quererlo, y después tenés que aprender a quererlo como tuyo, en el sentido de tengo el derecho de ir y vivir allí. Así como el norteamericano, ¿sí? Promovió en su momento esta cuestión de que el pionero norteamericano tenía derecho de ir a vivir en cualquier lugar considerado de Estados Unidos, ¿no? Inclusive cuando no era de Estados Unidos, porque pertenecía a las diferentes naciones originarias de acá del norte, mucho territorio era de México, y sin embargo se crea ese poder imaginario de decir esto es mío, el adueñarse. La conquista no fue hecha de arriba para abajo, en el sentido de se tomó una decisión y se hizo por una orden. No, se creó el deseo y se creó la oportunidad y se creó la infraestructura, ¿no? Que termina de cerrar cuando crean el ferrocarril que va desde el Atlántico hasta el Pacífico. Eso es lo que termina de cerrar el círculo de crear los diferentes estados. Por eso los estados hacia el Pacífico de Estados Unidos, ustedes si miran el mapa van a ver que son cuadrados, ¿no es cierto? Que se trazaron en un mapa y se fue creando por los medios masivos de comunicación este deseo de ir hacia el oeste, y se creaba la figura del pionero, que yo siempre lo comento para que la audiencia lo pueda visualizar. Si han visto La familia Ingalls, claro, la romantización de la vida del pionero en Estados Unidos, y es algo muy positivo aparte, ¿no? Entonces ese mismo deseo se creaba en su momento a partir de los medios de comunicación en la costa este, para que aquellos migrantes que venían de Europa pasaran por la costa este, pero siguieran de largo hacia las Rocallosas y el Pacífico, ¿no? Pero había que crearlo al deseo, porque ahí eran territorios donde la vida era durísima y la infraestructura era muy poca. Ahora, esa figura del pionero en el norte está muy reconocida, es muy positiva. Nosotros en el sur no existe la figura del pionero, digamos, y tuvimos pioneros en la Patagonia, tuvimos pioneros en las Malvinas, ¿sí? Con la gobernación de Bernet. Entonces, es como que hay que salir de esta especie de visión de túnel que tenemos con el tema de que Malvinas es solamente esa guerra, y abrir el espacio a pensar en dónde se inserta históricamente, primero como resistencia a convertirnos en imperio de los países anglosajones, ¿no? De la Europa anglosajona y del norte del continente americano, y luego poder entender la propuesta pacífica que significaba en su momento
la gobernación de Malvinas y luego el crear el barrio de familias que van a vivir a la Antártida. Y de ahí los 8 nativos antárticos que tiene Argentina, que claro, se mezclan por la época en la que nacen y porque el proyecto se reflota desde el marco de la dictadura, digamos. Entonces, es como que se nos cruzan todos los cables ahí, ¿no? Se prenden las alertas, se cruzan los cables, y ahí en esa encrucijada está la Argentina discutiendo en este momento. Ahí en esa encrucijada estamos porque somos producto de eso. Esa dictadura no dejó de tocar a nadie. Es decir, esa dictadura, la herida de la dictadura y el daño, que es el principio del neoliberalismo, porque esa es la otra cuestión, no fue una dictadura militar solamente, sino que tuvo que ver con imponer con leyes de sangre y fuego un plan económico, claro. Económico, exactamente, este proyecto económico. El mismo, casi que el mismo. Es el mismo, es siempre el mismo, con diferentes herramientas. La brutalidad que se necesitó en los años 70, que tenía que ver con la Escuela de las Américas, que tenía que ver con algo ya probado en Indochina, en el norte de África, en Nigeria, ¿sí? En Nigeria, en Algeria. Todo esto ya había sido probado, digamos. Nosotros lo perfeccionamos en Argentina nada más, pues nos gusta, se ve que perfeccionar metodologías y bueno, esta de la tortura fue una de ellas. Inventar las herramientas también para la tortura y todo, como sí, la picana. Exactamente. Bueno, pero viste que nos gusta destacarnos en todos, tenemos para todos los gustos, Claro, no, es algo. Por eso la columna de hoy conjunta una serie de cuestiones que no tienen solamente que ver con la memoria, y de ahí el título, ¿no? Vientos antárticos, la memoria malvinera y la reconstrucción del yo soberano argentino. Es decir, tenemos que replantearnos, digamos, de qué hebras nos vamos a constituir, y justamente apareció ya andaba circulando, porque me parece que lo había visto, una imagen de Diego Maradona y aquel partido histórico que le ganamos a los ingleses, uno con la obra maestra del fútbol mundial, la mano de Dios, y otro con la mano. Claro, el segundo fue una obra maestra, y el primero para que tengan un poco de trampa, como ellos están acostumbrados. El gol del Potrero, pero la imagen que anda dando vuelta, que yo no pude contactar el autor, pero creo que lo encontré en TikTok, pero es una imagen de Diego saltando, ¿no?, con la pelota, y el jugador británico al lado tratando de agarrarlo, creo que es el arquero, y los soldados de Malvinas desde abajo sosteniendo y elevándolo a Diego, ¿no? Como una especie de ángeles elevándolo a Diego para que haga ese gol. Es una imagen muy simbólica, a pocos años de la guerra, y esa misma imagen es la que tal vez me interesó mucho, porque me impactó, porque de pronto me llevó en el tiempo hacia atrás a esos sentimientos que teníamos en los 80 con respecto a lo que es Malvinas, esto que ahora ustedes lo ven como desenebrado, como que está desconectado, como que pareciera ser que no existe aquello que nosotros vivimos en los años 80 por Malvinas, hacía vibrar la nación entera Malvinas, ¿cierto? Y ahora sentimos como que estamos como desentonando, ¿no? Que hay voces que desentonan. Y me parece que la imagen, y las Islas Malvinas están abajo, es casi como una imagen religiosa, ¿no? Como se retrata a la Virgen María elevándose al cielo. O sea, tiene todas esas connotaciones que tocan el alma del argentino, porque venimos de tradición católica, porque somos creyentes, aunque nos digamos ateos o agnósticos, digamos, porque tiene que ver con el fútbol, que es aquel juego que nace alrededor de las fábricas y se conjunta con las identidades de los barrios fabriles de la Argentina, el país más industrializado de Latinoamérica en su momento, ¿no? Y ejemplo para el resto de Latinoamérica, admirado
por no solamente Latinoamérica, sino por todos los países de África, de Asia, todos aquellos que no son los centrales tienen una admiración increíble por lo que representa Argentina. Y esa imagen conjunta todas esas hebras. Lo que pasa es que, claro, los medios de comunicación nos van haciendo olvidar muchísimo de cuáles son los hilos que realmente nos tejen identitariamente y van siendo reemplazados, ¿no? Van siendo y son como los ejes más importantes por ahí que nuclean en Argentina, ¿no? La selección por un lado y Malvinas, donde casi no hay grieta en eso, ¿no? Exactamente. Bueno, de hecho lo vivimos cuando se gana la Copa con un equipo que todavía, hay mucho para analizar en el tipo de equipo de selección que gana este mundial, y el tipo de selección que ganó el Mundial del 86, ¿no? Por eso el tema del fútbol que nos atraviesa a los latinoamericanos, pero sobre todo a los argentinos, es muy importante, porque ahí hay cuestiones que tienen que ver con estos ejes identitarios, como bien decía Fabián. De hecho, la canción que se canta en todo el país y que dio la vuelta al mundo fue Los Muchachos, una de las líneas es Los Muchachos de Malvinas, que jamás olvidaré. Es decir, son trazos, lo que estás, como dice la canción de Gieco, ¿no? Todo está guardado en la memoria. Y emergen estos momentos. Emergen los momentos en los que empieza a hervir el fango popular, ¿no? En donde estamos en crisis y nos agarramos de esos ejes identitarios, porque eso es lo que nos hace ser nosotros. Perdido eso, nos diluimos. Mira, hay aporte acá en YouTube, Raquel Moscardón, que dice, esa imagen confunde a los niños, Maradona no es un soldado y el Mundial no es una guerra. Saludos, dice el amigo. Puede ser. Está bien, es una opinión. Sí, pero el simbolismo de lo que fue la causa Malvinas, justamente tan fresquito en el Mundial, habían pasado apenas 4 años de la injusticia, de todavía se sentían los soldados escondidos, donde estaba todo tapado, las torturas, todo lo feo que pasó, y bueno, el Mundial fue como una reivindicación, y Diego permanentemente hacía sentir eso: esto nos ganaron la guerra, esto nos mataron los soldados, esto nos fueron a invadir. Entonces eso fue tan fuerte que a través de un juego que inventaron los propios ingleses, le pintamos la cara con trampa y con la dignidad del mejor gol de la historia. Por eso merita por ahí poner la imagen esa que bueno, te puede gustar o claro, no, pero está muy representativa. Exactamente, no estamos tratando de equiparar un juego deportivo con una guerra, para nada. Estamos hablando de cómo las memorias son como trazos o como hilos de esos momentos y nos van tejiendo, digamos. No hay nadie que haya vivido esos años, todo lo que vivimos. Hay generaciones nuevas que no han vivido la época de Maradona. Pero vos mirás los goles de Maradona, si escuchás la narrativa de ese momento, ¿no? Que nos forma también sonoramente, todas las narrativas y los grandes narradores de fútbol de ese momento, ¿no? Muñoz, Víctor Hugo Morales, y habrá muchos que yo desconozco, los de Santa Fe ni los recuerdo, por ejemplo, pobres, debería saberlos, ¿no? Pero si los escucho, los reconozco. Quienes nos narran el fútbol de mi equipo de Colón o del adversario de Unión, esas voces las tenemos internalizadas y son parte de lo que nos hace vibrar. De eso estoy hablando. ¿En dónde nos vamos a parar nosotros para decir yo soy argentino? ¿Qué nos hace ser argentinos? Son esos hilos que nos tejen, esas memorias, esos momentos vividos que se convierten en historias. Y en eso tenés razón, Maradona era controversial, no porque en algún momento sufrió de adicciones. Maradona, eso no hubiera ni contado si Maradona no hubiera sido un rebelde. Tengo una compañera con la que siempre hablamos, Gaby, de Mar del Plata, que es una compañera con la que tenemos muchísimas coincidencias y siempre estamos analizando todo, que le mando saludos y me dice, hablábamos de Maradona, justamente de esta imagen y de un mini documental que yo encontré que uso porque muy poco tiene subtítulo de Argentina y necesito documentales con subtítulos, muchachos, para poder enseñar afuera. Y tengo este mini documental de 20 minutos que pone en contexto este gol. Esto que vos marcabas, Daniel, muy sintéticamente, lo marcaste muy bien. Está en un documental de 20 minutos, Maradona, la mano de Dios.
y está con subtítulos en inglés. Entonces lo puedo utilizar yo para dar clases acá y ver el contexto geopolítico en el que se da todo esto. Porque las entrevistas que da Maradona después de ese gol, en donde se lo chicanea con el hecho de que había habido trampa. Una periodista británica, ¿no? Le dice, ¿cómo se hubiera sentido usted si usted hubiera sido el perdedor por un gol con trampa? Entonces le dice, mirá, le voy a recordar acá a la señorita, le dice él, que Alemania ganó el Mundial, y como yo de fútbol sé muy poco, perdón, no me acuerdo el año, Alemania ganó el Mundial con un gol que nunca existió, con un gol que no cruzó la línea. Esa magia tenía Maradona, no solamente en el campo de juego, sino en el ajedrez de este tipo de debates geopolíticos. Porque los británicos, el periodismo británico, poniéndose la camiseta, acusaba a Argentina de la trampa, ¿no? Y se quería victimizar. ¿Se entiende? Y él lo contesta muy educadamente, y le contesta de una manera magistral, al punto que al recibir la traducción, toda la prensa del mundo se ríe. Hay que revisar eso, porque Maradona no hay que reducirlo a solamente el futbolista o solamente la figura del sensacionalismo mediático que lo super explotó hasta matarlo. Sí, porque sí. A Maradona lo mata justamente la superexplotación que sufren hoy los jugadores de fútbol como figuras de show. Es un circo. Y Maradona es el caso extremo de eso, ¿no es cierto? Por eso la sobrereacción ahora es poner el énfasis en unos jugadores sanos, que no consumen, que no se los ve tomando alcohol, que no se los ve consumiendo drogas. Está muy bien eso, obviamente. Lo que pasa es que no se tiene en cuenta el contexto argentino de la época y geopolítico, ¿no? el fenómeno de Maradona. Y esto de atar a Maradona con la guerra de Malvinas, no olvidemos que Maradona era un joven de 16 años durante la dictadura, ¿no? Y que sufre las consecuencias porque fue un rebelde siempre, durante la democracia, pero durante la dictadura también, ¿no? Y eso lo marca a Maradona. Y él nunca dejó de reivindicar el lugar del cual salía, que era la vieja miseria y el potrero. Nunca se avergonzó ni de su color, ni de su pertenencia ideológica, ¿sí? De familia peronista y ni su pertenencia social, de familia trabajadora. Y eso tiene que ver con las identidades que se fueron perdiendo en Argentina, porque al irse cerrando las fábricas, se va perdiendo la identidad de pertenencia a la unidad de trabajo, como les decía antes, ¿no? En términos muy a la fábrica, a la escuela, donde trabajas, a la municipalidad, ¿no? Lo que era un orgullo ahora es una vergüenza, o porque no tenés trabajo, o porque no existe el lugar para vos, porque la sociedad no los crea, porque no están todos los factores económicos puestos al servicio del bienestar general, digamos. Todo eso está atado en esa imagen, ¿no? La resistencia a convertirnos en otra colonia del Imperio Británico, que como decían antes, ¿no? Nos vienen felpudeando. El tema del fútbol, en donde de tanto en tanto se consiguen reivindicaciones que tienen que ver con la catarsis y con la unidad, y la cuestión de qué es lo que decidimos recordar y qué es lo que decidimos olvidar, o qué es lo que nos están permitiendo recordar, o qué es lo que nos están haciendo olvidar, y esta cuestión de que Malvinas tiene que ser ampliado, se tiene que ampliar la mirada a todo lo otro que no se está diciendo de Malvinas y a la Antártida. Hay que empezar a ver bien el mapa, que no nos escondan el mapa ahora, Raquel, ¿no? Bueno, hay una resistencia enorme. Inclusive, por ejemplo, la única provincia que tiene ley para que pedagógicamente se creen los programas adentro de de la agenda escolar es Río Negro, ¿no? Entonces estamos en problemas porque una de 24 provincias tiene la ley
Y la articulación sigue siendo demorada por resistencia de los institutos formadores de docentes. Es decir, el sector docente tiene una resistencia a usar el mapa bicontinental. Entonces yo pensaba, ¿qué hubiera sido, ¿sí? ¿Qué hubieran hecho presidentes como Sarmiento si al cambio del mapa argentino hubiera habido la resistencia de un sector de la población, ¿no? ¿De dónde emerge que yo viajo a Santa Fe y voy a las librerías de los barrios y no está el mapa bicontinental? Y es por ley desde el 2010 que se debe usar el mapa bicontinental. Y no te lo venden, porque te dicen que no lo tienen o no lo tienen. No sé cuál de las dos cosas. Entonces, ¿qué es lo que nos está pasando? ¿Por qué nos estamos resistiendo a eso? Porque el mapa bicontinental pone en discusión el pedido o la exigencia de soberanía que tienen los británicos sobre los territorios, porque no son las Islas Malvinas, nada más son todas las islas de los alrededores, y es la entrada a la Antártida, justamente. Entonces es como que nos estaría costando, ¿no? Como que hay una resistencia importante a algo, a aceptar lo que es nuestro, a defenderlo, a quererlo, y por eso el reduccionismo de Malvinas a la guerra y a esos 60 días, ¿sí? Estaría poniéndonos una especie de traba para poder encontrar la voz que necesitamos. Bien. Raquel, como siempre nos queda corto el tiempo y ya se nos fue casi todo el momento. Ya se viene la próxima invitada en un ratito. Pac Fate, que lo tengo acá, mira, está loco para hacer una pregunta. Me dice, no, las tengo todas guardadas, para después las haré, Raquel, porque la verdad que nos queda corto hasta tiempo. Pero bueno, yo felicitarte por la presentación de la tesis doctoral. No, Dani, te quería, la tesis doctoral fue en el 2010. ¡Recorcholis! Claro. Nosotros nos dicen tellas. Vos presentaste el libro, estamos desmemoriados. El libro después se convirtió en libro en el 2018. Esta es mi investigación para el paso siguiente, y habrá libros si alguien me quiere publicar. Por lo pronto es el segundo año de una propuesta de investigación sobre los nativoantárticos, como bien lo anunció Claudia, que son 8 argentinos y 3 chilenos que nacen en los barrios antárticos a partir de del resurgimiento de la propuesta de Pujato a Perón en su momento, ¿no? Y se crea el primer barrio civil con niños, familias y niños, y escuelas, iglesia, registro civil, etcétera, etcétera, en la Antártida, ¿no? Eso es algo que poco sabemos, poco conocemos, y tenemos 8 compatriotas que nacieron allí, y 3 compatriotas de la Patria Grande chilenos que nacieron en la base de las Estrellas. Entonces, bueno, estoy en eso. Si consiguen a alguien que quiera publicar, podemos ir haciendo contacto. Bueno, acá tenemos el sello de Dubín. Por ahora continúo con la investigación. Sí, lo que hice fue una estadía postdoctoral en la Universidad de Lanús. Entonces mi proyecto de investigación tiene dos anclas, digamos. Uno acá en la universidad donde yo estoy y otro en la Universidad de Lanús, donde también hice mis presentaciones. Me publicaron el primer artículo, digamos, de indagación después de 6 meses de investigación. Y bueno, el año pasado fue un viaje de investigación para continuar con esto, y ahora estoy en ese caminito. Muy bien, nosotros vamos a hablar con Carlos Gácera de Dubín a ver qué se puede hacer en la editorial de la universidad. Bueno. Vamos a tirar algún cable, Raquel, así. Bueno, cuando haya manuscrito, Fabi, por ahora sigo recolectando. Bien, estoy haciendo estamos en periodo de investigación, muy bien. Claro, es el periodo de investigación, así que cada tanto voy sacando los avances. Hay que ir con cuidado, pues las críticas. Totalmente. Sí, hielo muy resbaladizo. Sí. Hielo frágil. Hay grietas como en la Antártida, te caes. Un clima muy austral.
Sí, te caes en la grieta y no salís más, ¿eh? Son Totalmente. grietas de cientos de metros. Raquel, te mandamos una bendición neuroespiritual de efecto informativa, educativa y cultural para que la esencia y la conciencia de nuestra identidad nacional se manifieste a través de tus escritos y tu investigación, que ponga siempre todo en acción para seguir proyectando una esencia con docencia y su efecto multiplicador. Que Dios te bendiga y nos estamos viendo o escuchando pronto, hermana y querida Raquel Pina. Muchas gracias. Un saludo a todos. Gracias, Raquel. Desde Ohio, Raquel Pina, con los amigos. El rock. Comienzo espacio publicitario. La Universidad Nacional de Villa María crece